¿Qué tal, familia? Dios me los bendiga muchísimo. Acabo de grabar ahora, termino ahora mismo de grabar la lección de escuela sabática de mañana y la de pasado también. Después de un día largo de visitación, de estudio, de labores pastorales que nos acompañan a todos los pastores. Y me siento aquí revisando un poco los comentarios y leyendo lo que ponen, lo que escriben ustedes en los videos que publico en Facebook, en Instagram, en TikTok también y en YouTube. Y me llamó la atención este mensaje de Emir Cantoral Bermúdez, que reaccionó de esta manera a un video que puse en Facebook sobre la música, que le voy a poner aquí el link para que tenga acceso. Lo que pasa con este pastor es que confunde a todos los que ven su video. Tan fácil es decir sí o no, actuar o no actual, no sé qué quiso decir ahí, pero dice, o cuál música y no darle tantas vueltas al asunto. Lo que hace es confundir. Si no tiene una postura clara, es mejor que no suba este tipo de videos que solo confunden a nuestros hermanos. Este hermanito quiere que yo diga qué música se escucha, qué música no se escucha, qué música es la que se debe cantar, la que no se debe cantar. Él quiere que yo diga esta sí, aquella no, y haga una lista y la presente un video en YouTube. Pero gracias por ese mensaje. Primero déjame dejar claro algo, y es que el hecho de que yo no imponga una opinión personal no significa que no tenga una postura en cuanto a un asunto determinado. Y lo otro es por qué no siempre yo respondo sí o no. ¿Por qué? Miren, hermanitos, querida familia, vivimos en una época que es la época de las respuestas rápidas. Ahí está. Todo el mundo quiere que un video de 30 segundos le diga qué hacer y cómo resolver su problema en menos de un minuto. Oye, ¿se puede? Sí, se puede. Ahí está la respuesta. ¿No se puede? Pues no se puede. ¿Esto es pecado? Sí, es pecado. ¿Aquello no es pecado? No, eso no es pecado. Entonces, mientras más corta sea la respuesta, más cómodo resulta para el que la recibe. Pero tengo una pregunta. ¿Fue ese el método que usó nuestro Maestro, Jesucristo? ¿Fue ese el método? El decir sí y no. Porque cuando uno lee los evangelios descubre algo altamente sorprendente, y es que la mayoría de las veces Jesús no respondió con un sí o con un no. No, Jesús respondía a veces con otra pregunta, respondía con una historia, respondía con un principio. ¿Por qué? Bueno, porque Cristo no vino a simplemente crear personas que le obedezcan a toda costa, no vino a crear robots. Él vino a formar discípulos capaces de pensar. Y de pensar en el espíritu, pero de pensar también con el entendimiento. Y hay una enorme diferencia entre ambas cosas. Cuando un fariseo, por ejemplo, le preguntó a Jesús, o los fariseos cuando le preguntaron, oye, ¿es lícito pagar tributo al César? Ellos querían eso mismo, o un sí o un no. Este Jesús siempre está diciendo cosas, pero no tiene una posición clara, no responde con un sí o con un no. Ellos querían eso. Pero Jesús pudo haberle contestado incluso en 3 segundos. No, o sí. Pero no lo hizo. No lo hizo. Pidió una moneda. Eso fue tiempo. Le dieron la moneda y los hizo pensar. Y terminó diciendo, bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No respondió con un sí ni respondió con un no. Ahora, ¿por qué respondió así? Porque el problema no era el impuesto. El problema era el corazón de ellos. Otro ejemplo, cuando le preguntaron, ¿quién es mi prójimo? Ellos esperaban una definición corta, una definición tiktokera, algo de TikTok. Mi prójimo es la persona más cercana a mí. Eso. Jesús pudo haberle contestado de esa manera. Sin embargo, Jesús contó una parábola, que es la parábola del buen samaritano. Mira qué clase de definición, una parábola. Otra vez, no le dio una lista, sino que formó una conciencia, formó un concepto, pero a partir de, el raciocinio. Porque una lista puede decirte qué hacer hoy, pero una conciencia guiada por el Espíritu Santo, familia, sabrá qué puede hacer mañana y qué no puede hacer mañana. Y hay personas que quieren convertir la vida cristiana en un manual de instrucciones. Esto lo puedo hacer, aquello no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, tal vez no. Como si la Biblia fuera un catálogo de esto sí, aquello no, aquello sí, esto sí, aquello tampoco, pero la Biblia es mucho más profunda que eso. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 1, versos 9 y 10 dice clarito que vuestro amor, dice Pablo,
abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que apruebéis lo que es mejor, o para que aprobéis lo que es mejor. Fíjate que no dice solamente aprendan lo bueno, no dice aprendan a discernir. Discernir. Esa palabra implica madurez, implica pensar, implica evaluar, implica comparar, implica dejar que el Espíritu Santo gobierne la mente. ¿Ok? Ahora bien, pensemos en el tema de la música, porque este comentario viene a partir de un video que yo hice de la música. Y muchos me preguntan, pastor, ¿esta canción sí se puede cantar, aquella canción no? Pero quizás esa no sea la mejor pregunta. Quizás la mejor pregunta, para que pienses y que creas en que crees en tu mente una conciencia de discípulo, que razona, que piensa por sí mismo, no que obedece reglas y normas, piensa mejor una pregunta diferente. ¿Esta música glorifica a Cristo? ¿Esta música produce reverencia? ¿Esta música acepta el corazón de la congregación a Dios? ¿Esta música alimenta mi espiritualidad? ¿Esta música refleja el carácter del reino de Dios? ¿O simplemente satisface mis gustos personales? Y eso ya no es una discusión sobre géneros. Eso es una discusión sobre principios bíblicos, que es muy diferente. Y los principios son mucho más difíciles, porque nos obligan a examinarnos a nosotros mismos. A veces me preguntan, pastor, sea más claro. Y estoy completamente de acuerdo. La claridad es indispensable en cualquier tema, pero claridad no significa simplificar lo que Dios dejó profundo. Mira, hay preguntas que Dios respondió con un mandato directo. Y ahí debemos ser bien categóricos. ¿Se puede matar? Dios dijo, no matarás. Oye, ¿puedo tener 2 mujeres? ¿Puedo traicionar a mi esposa o a mi esposo? Dios lo dijo, no adulterarás, ¿no? ¿Puedo robarle algo a mi prójimo? Dios dijo, no robarás. No hay discusión, pero también existen asuntos donde Dios decidió enseñarnos principios. Enseñarnos principios. ¿Por qué? Porque Dios quiere hijos maduros, no quiere robots que le toca una tecla y tiene la lista de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. El mismo Hebreos capítulo 5 dice que los maduros son aquellos que tienen los sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Fíjate, no dice que tiene una lista más larga. No dice que los maduros son los que tienen una lista más larga. No, dice que son aquellos que aprendieron a discernir. Y es mucho más fácil, yo sé, es mucho más fácil que alguien te diga, pastor, dígame exactamente qué puedo hacer. Porque si entonces la responsabilidad deja de ser tuya y se la pasas al pastor. No, el pastor Carriles me dijo. Entonces ya no es tu decisión, fue la decisión del pastor Carriles. Pero el Nuevo Testamento enseña otra cosa diferente. El mismo libro de Romanos capítulo 12, léanlo. El libro de Romanos capítulo 12 dice exactamente, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No dice cambien la conducta, no, dice cambien su manera de pensar. Porque cuando cambias la mente, la conducta cambia sola. Y hemos sido criados con estructuras mentales que han afectado nuestra experiencia religiosa. Estamos acostumbrados a que un pastor nos diga qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. Pues yo no soy de esos pastores que impone su voluntad. No soy de esos pastores que dicen un sí o un no cuando la respuesta es mucho más profunda. No soy de esos pastores que buscan que los miembros hagan lo que uno quiere, provocando control en cuanto a su conocimiento. No, me gusta enseñar a la gente, darle libertad a la gente de que razone como mismo razono yo, con Biblia, con espíritu de profecía, con todo. Por eso cuando hago un video, mi propósito no es siempre darte una respuesta de 5 palabras. Mi propósito es ayudarte a pensar bíblicamente, familia. Porque si solo respondo a una pregunta, bueno, mañana aparecerán 200 preguntas más. Pero si aprendes los principios de la palabra de Dios por ti mismo, bueno, pues podrás responderlas tú mismo también con la dirección, por supuesto, del mismo Espíritu Santo que me dirige a mí. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Jesús no vino simplemente a decir a la gente qué pensar y qué no pensar. Vino a enseñarles cómo pensar conforme al reino de Dios. Y cuando un creyente aprende a pensar como Cristo, ya no necesita que alguien más haga una lista para cada decisión que tiene que tomar en su experiencia espiritual.
y de adoración. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia iluminada por la palabra, guiada por el Espíritu Santo y sometida sobre todo a la voluntad de Dios. Eso siempre será el objetivo más alto de cualquier enseñanza bíblica. No crear seguidores de un pastor, no crear obedientes a la opinión del pastor, no, sino crear discípulos para Jesucristo. Que Dios te bendiga y te bendiga mucho.